Buenas noches, una vez más con ustedes en este programa de Canal Sierra de Cádiz de difusión para promoción de la salud, y en esta ocasión tenemos un invitado especial, el doctor Antonio Rodríguez Trujillo, que nos acompaña y que nos va a comentar algunas cosas sobre su actividad, que es como médico de urgencias en el área sanitaria de Osuna, en Sevilla. Antonio, buenas noches y un saludo a todos los televidentes, y nos ponemos la mascarilla preceptiva, ¿no? Aunque estamos a cierta distancia, pero hay que ponérsela. Sí, por supuesto, encantado de estar aquí. Un saludo a todos los televidentes y bueno, de la Sierra de Cádiz. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de sanidad. Bien, pues doctor Antonio Rodríguez Trujillo, como hemos comentado, es médico de urgencia desde hace ya muchos años. En los servicios, es médico de servicio de urgencia en primaria, en atención primaria, está en el servicio. Y siempre hemos visto como muchos profesionales de los servicios de urgencia, tanto médicos, enfermeros como celadores, ven que hay en la población un cierto desconocimiento sobre las funciones que tienen estos servicios de urgencia en atención primaria, porque parece ser que en muchas ocasiones acuden para enfermedades o problemas que no son urgentes, sino que realmente son cosas del médico de familia, ¿no? Y sin embargo acuden a urgencias. No sé si el motivo es problemas de formación, de educación sanitaria, de cómo resolver los propios problemas, o por comodidad. No sé qué experiencia tienes sobre eso. Sí, efectivamente, Antonio, las urgencias siempre se ha considerado un poco cajón desastre. Es decir, ahí todo vale, todo el mundo puede ir a urgencias a cualquier momento, en cualquier época del año y a cualquier hora. Y sin embargo, no es realmente así. Aunque es verdad que podemos ir a urgencias cuando nosotros lo consideremos, hay una serie de criterios que son los que nos dictan cuándo tenemos que ir a urgencia o no. Una urgencia se define como cuando una persona no puede esperar a acudir a su médico al día siguiente. Por ejemplo, si esta tarde empezamos con fiebre muy alta, pues evidentemente no podemos esperar al día siguiente para ir a nuestro médico de cabecera o pedir cita, a que nos den una cita al médico de cabecera. Entonces, en ese momento nos dirigimos a urgencias, por lo menos para que nos hagan una valoración, a ver qué es lo que nos pasa. Hay muchos casos de urgencias que están muy justificadas, como he dicho, una fiebre muy alta, o por ejemplo un dolor repentino, un dolor muy fuerte en la cabeza, un dolor en la barriga, en el abdomen. Son cosas que no pueden esperar al día siguiente. Sin embargo, hay otros motivos que sí pueden esperar. ¿Qué motivos, por ejemplo? Pues por ejemplo, muchos trámites administrativos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos muy curiosos de personas que vienen a una urgencia a recoger un parte de baja. Y eso no es una urgencia, eso es una tarea administrativa que debe hacer su médico de cabecera y puede esperar al día siguiente. Por tanto, no es una urgencia. Muchas veces también vienen personas a urgencias porque quieren un volante para el especialista. Vengo a que me mande al traumatólogo. Y eso es una tarea también administrativa, clínico-administrativa, que puede esperar al día siguiente, no es una urgencia. Por tanto, las personas deben saber cuándo hay una urgencia o cuándo no. Pero claro, las personas dicen, bueno, yo no tengo por qué saber cuándo esto es urgente o no es urgente. A mí esto me corre bulla. ¿Quién es el encargado entonces? Bueno, pues el encargado en ese sentido son los propios médicos de cabecera, deben educar a sus pacientes, a las personas, y por supuesto también a niveles políticos, a niveles administrativos, a nivel de prensa, a nivel de televisión, de radio. Se debe educar a la población, siempre a través de los sanitarios, pero se debe educar a la población porque nadie tiene por qué saber cuándo una cosa es urgente o cuándo no, cuándo tiene que ir a urgencia o cuándo no. Bueno, en ese aspecto yo siempre me he preocupado en mis muchos años en Prado del Rey, desde un principio, mostrar a través de reuniones con asociaciones, con las amas de casa, con los colegios, en fin, asociaciones de padres, de explicar cosas que cualquier persona, si no se las explica, no tiene por qué saberlas. La población dice, bueno, a mí nadie me ha explicado, yo tenía entendido que urgencia es, porque además así lo había dicho en un tiempo la Seguridad Social, de que urgencia es todo aquello que una persona considera que es urgente. Bueno, hombre, si yo considero que es urgente, siempre la administración, en este caso la Seguridad Social, debe explicar qué es urgente y qué no. Y entonces, para que las personas tengan unos criterios válidos. Porque, por ejemplo, mire usted, yo tengo un dolor en el hombro desde hace 5 meses
y para mí esto es urgente y vengo a urgencia. Si usted no va a explicar, dice, mire usted, urgente, debe considerarse aquello que el sentido común dice que no debe esperar a la consulta ordinaria de su médico de familia, de su pediatra. ¿Por qué? Porque es que se puede agravar o puede ser algo grave, pero si usted tiene un dolor de hombro desde hace 4 meses y le molesta al moverlo, el sentido común dice que usted no se va a morir, ni esto va a empeorar porque espere de aquí a mañana, o si es viernes, espere de aquí al lunes, de otro día, espera 4 meses, puede esperar perfectamente. Hombre, por supuesto, resultado de una analítica, que a lo mejor es que se hace un chequeo cada año, una prueba para, ¿qué digo yo?, una mamografía, porque le ha dicho que a los 6 meses se la tiene que repetir. Eso no es nada de urgente. Es decir, que en ese caso, pero en fin, es lo que comentaba el doctor Antonio, que estas cosas es la administración, a través de sus médicos de familia, a través de la enfermería, dar charlas, ya sea en la radio, en la televisión o en grupos, explicando poco a poco cómo tener autocuidados. Yo creo que este es un grave problema que tiene, yo voy a decir en la comunidad andaluza, pero yo creo que quizás en muchas partes de España, y es que no, el médico de familia está tan presionado con tanto papeleo, tantos trámites administrativos, sin sustitutos cuando está de vacaciones o está dado de baja, que aumenta la presión en otros cupos y entonces no da tiempo a educar para la salud, ni a dar cursos de primeros auxilios, ni enseñar a la gente autocuidado, a la población autocuidados que hacen ante un posible caso de gripe o en el caso del COVID o en tantas situaciones que muchas personas pues acuden a urgencia no por mala voluntad o por comodidad, yo voy a urgencia y así no tengo que hacer cola, no, es que simplemente no están informadas y es obligación de la Administración Sanitaria, del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Salud, que informar a través de los medios de comunicación, a través de darle tiempo a los médicos de familia y a los enfermeros, de hacer talleres, cursos de educación para la salud. Y yo creo que, en mi opinión, ese es el gran problema que tiene la sanidad andaluza y que cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero a las casas caudales que ya tiene la hacienda pública, porque se van muchas derivaciones al hospital con muchas pruebas que supone un gasto enorme, supone mucha analítica, mucha radiografía enorme por falta de tiempo, y es un derroche económico por parte del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Salud, y gastos farmacéuticos y de sufrimiento que se podía ahorrar con un poquito de tener centrado la situación. En este aspecto, Antonio, ¿cuáles son los casos más frecuentes de urgencias que sueles ver? ¿Resfriado, traumatismo? Sí, depende un poco de la época del año, lógicamente. Ahora ya empieza un poco el frío, y con el frío pues vienen todos los constipados, los resfriados, los catarros, empiezan ya a venir gripes, aunque este año evidentemente la gripe va a ser un poquito más floja, porque claro, todos llevamos mascarillas, muchas personas ya vacunadas, entonces la gripe va a incidir menos este año. Pero sí, en invierno lo típico es eso. Después muchos niños con otitis, con faringitis, con fiebre. En verano son un poco más típicos la gastroenteritis, las típicas otitis de las piscinas y demás. Va por época, pero casi siempre va un poco en consonancia a ese tipo de enfermedades, de patologías. Sí que es verdad que nosotros a veces nos hemos encontrado casos de personas, que yo las entiendo también, que vienen a urgencia porque nos dicen que no le dan cita para dentro de 10 días o 2 semanas. Entonces, si tú llevas 2 o 3 días doliéndote la rodilla y no te dan hasta dentro de 2 semanas una cita para tu médico, tú quieres una solución, porque tú no sabes si eso va a más, a menos, es grave, no es grave. Y entonces, ¿qué hacen? Van a urgencias, porque es que no tienen otro canal, no tienen otro sitio donde ir. Y yo entonces también entiendo a las personas que a veces van porque es que no tienen otros recursos. Entonces sí que habría que habilitar desde atención primaria, desde los médicos de cabecera, citas para atender un poco más rápido a las personas cuando tienen un problema, porque si no, como dije al principio, todo desemboca en las urgencias, que es un cajón desastre. Bueno, hay una cosa curiosa, curiosa entre comillas, y es que ahora, con esto de la pandemia del COVID, hay mucha consulta telefónica con el médico de familia para evitar que personas se acumulen en la sala de espera, y entonces unas a otras, como hay muchos asintomáticos, personas que pueden tener la COVID sin síntomas, pues no se puede decir los que están tosiendo por este lado, los que no, es que hay personas que no tosen ni tienen síntomas y sin embargo son transmisores de, como hemos visto en los rastreos que se han hecho en Villamartín, en Arcos, en muchas localidades donde puede personas sin síntomas estar transmitiendo la enfermedad.
y no yendo al consultorio, nada más que para lo verdaderamente preciso, se evita que la sala de espera esté abarrotada. Pero claro, si como me está diciendo, hay personas que van a urgencias porque su médico de cabecera tarda 4 o 5 días en verlo, o una semana o hasta 2 semanas, pues entonces van a urgencias y dicen, mire usted, yo aguanto un día o dos con esto dolor de muela, con esto dolor en la rodilla, pero es que me dan número por una semana. O mire usted, que en parte de baja lo necesito, en parte de alta necesito para ir a trabajar. Sí, pero es que urgencia no es el sitio adecuado. Pero otros van por pequeñas patologías y se acumulan en urgencias. Pero en la sala de urgencia también la gente se acumula y se pueden transmitir enfermedades. No solamente la COVID, la tuberculosis, la gripe, los resfriados, la bronquiolitis. Es decir, y ahora más en invierno, que las personas no pueden estar en la calle por la lluvia, por el frío. Lo van a meter todo en la sala de espera yendo a urgencia para cosas que no son urgentes. Es una caja de bomba, en mi opinión, no sé. Claro, efectivamente. De hecho, yo tengo muchos amigos y conocidos que me dicen, bueno, Antonio, pero ¿y qué más da ir por la tarde, no a una urgencia, que por la mañana a mi médico? Dice, pues si están allí los médicos que nos atiendan, ¿qué más les da? Pero claro, el problema es ese que estamos comentando. Si todo el mundo va a urgencias por cualquier cosa, se masifica. Con lo que significa muchísimas personas allí dentro, con el problema que tenemos ahora mismo de que no podemos estar cerca unos de otros, ese confinamiento aumenta mucho más el riesgo. Y por supuesto, bueno, nosotros hemos tenido casos de que hemos tenido llenas las urgencias, ha llegado algo grave de verdad, por ejemplo un infarto de corazón, y no se le ha podido atender con la suficiente rapidez porque estaba aquello lleno de gente. Y la persona allí estaba esperando en una sillita y con un infarto. Porque claro, tenías que ver antes a lo mejor 20 personas. Claro, porque además no hay un triaje. Triaje es que cuando alguien llega al centro de salud o pide cita, hay un profesional que tiene que ser enfermero o médico, un celador, un administrativo, no puede preguntarte qué le pasa a usted, desde cuándo, a qué lo atribuye, él no es profesional sanitario. Es el triaje, la clasificación, tiene que hacerlo. Es decir, un celador nunca le puede preguntar a una persona qué le pasa a usted. ¿A usted qué le importa? ¿Usted es médico? ¿Usted es enfermero? No. Pues entonces usted no tiene, usted está atentando a mi intimidad. Usted está atentando y yo no tengo por qué decirle a usted si me pica por abajo o me pica por arriba, y además habiendo gente detrás que se está enterando si mi marido me ha pegado o no me ha pegado o lo que ha pasado. A mí, en un sitio reservado, me lo podrá preguntar un enfermero o un médico que tiene el secreto médico o el secreto profesional. Pero nunca un celador ni un administrativo nos puede preguntar qué nos pasa. ¿Ven? Eso solamente lo puede hacer un médico o un enfermero. Si no, es un delito contra la intimidad personal. En ese aspecto, no hay un triaje en urgencia. Hay 20 personas y nadie sabe, como nadie le hace triaje, nadie sabe si ese señor que tiene un dolor en el pecho está teniendo un infarto. Si no le ha sacado un número, el pobrecito está allí, cuando te das cuenta está muerto. Es decir, que más de una vez ha ocurrido cosas así. Así que, por favor, ir a urgencia solamente lo que el sentido común dice que no puede esperar, porque tiene susto. Ojalá no sea nada luego, pero un dolor en el pecho es una urgencia. Si te aparece de pronto y sobre todo si uno tiene mal estado general, se encuentra malito. Ojalá no sea nada, pero eso sí es urgencia. Bueno, el tiempo se nos acaba, pero antes quisiera, Antonio, ya que estás aquí, una cosa que tiene mucho que ver en tu profesión, que son los accidentes, por desgracia, sobre todo los accidentes de tráfico. Si una persona, un ciudadano normal que no es sanitario, va por carretera o presencia un paso de peatones, un accidente de tráfico o dos vehículos colisionan, vamos a poner una carretera, un motorista o un autobús se despeña o hay un choque y tú lo presencias y allí no hay médico ni enfermero ni todavía nada, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso del PAS, del sistema PAS, protección, ¿eso qué es? Sí, a ver, desgraciadamente nadie está exento de tener un accidente de tráfico o ver un accidente de tráfico. De hecho, por las estadísticas, alguna vez en nuestra vida puede ocurrirnos. ¿Qué hay que hacer cuando nosotros presenciamos un accidente de tráfico o nos vemos involucrados en un accidente de tráfico? Bien, como norma general, si nosotros no atendemos el accidente a las víctimas o por lo menos no avisamos, podemos estar incurriendo en un delito penal. Por tanto, tenemos la obligación de asistir a un accidente de tráfico, ya sea ayudando a las víctimas o avisando, alertando. Bien, como decías antes, hay una palabra que es PAS, son unas siglas que significan la P de proteger, la A de avisar y la S de socorrer. ¿Cómo protegemos? Cuando llegamos a un accidente de tráfico, ¿cómo protegemos? Diciéndolo rápidamente, para que quede muy claro,
Primero, los chalecos reflectantes. Es obligatorio, tanto de día como de noche, llevar chalecos reflectantes para que nos vean. Si no, puede venir un coche por detrás y llevarnos. Muy importante también los triángulos para señalizar si vienen coches para que vayan disminuyendo la velocidad o frenando en el caso necesario. Muy importante los triángulos. Protegernos a nosotros y proteger a la víctima. También una forma de protección es darnos cuenta si puede haber productos peligrosos. Aceites derramados que puedan derrapar un coche que pase o una sustancia inflamable. Nosotros tuvimos una vez en la autovía un camión de lejía que volcó, se hizo una grieta y empezó a salir lejía. Y además una humareda de lejía tremenda. Corriendo los bomberos y protección civil y policía acordonaron la zona y no nos dejaron entrar ni siquiera a ayudar a las víctimas, porque lo primero era protegernos. La lejía corroe y te ahoga. Entonces la protección es fundamental siempre. En segundo lugar, alertar, la A de alertar o avisar. ¿A quién hay que avisar? Al 112, el 112. Ese es un teléfono gratuito, es a nivel europeo y además yo he llamado al 112 en alguna ocasión y siempre cogen a la primera. O sea, no te tienen esperando y demás, sino que es muy efectivo. Te cogen a la primera, sale un teleoperador o una teleoperadora y te pregunta qué ocurre. Aquí hay que decir 2 o 3 cosas, pero muy claritas. Primero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué hemos visto? Pues mira, un accidente de tráfico donde 2 coches han chocado frontalmente. Decir cuántas víctimas hay, pues mira, hay 2 personas, 2 adultos, y en el otro coche hay 2 adultos y un niño, para que los servicios sanitarios ya vayan preparados. No es lo mismo que haya 5 coches implicados, que hay que mandar 2 o 3 ambulancias, a que haya una moto nada más que se ha caído. Es muy importante también decir la localización, cómo saben los sanitarios dónde ir. Y no solamente decir en el kilómetro 23, sino que si podemos dar una indicación de alguna referencia, mucho mejor. Por ejemplo, aquí está la venta Curro, pues ya la ambulancia a lo mejor si conoce esa venta va directamente para allá. De hecho, sobre todo para la gente más joven, se recomienda también dar las coordenadas si estamos en un sitio un poco más perdido. En Google Maps hay también una opción que debería conocer ya todo el mundo, que es enviar las coordenadas de donde nos encontramos. Y así no habría problema ni siquiera para que vaya la ambulancia o incluso que vaya un helicóptero. Bueno, pues eso es avisar, alertar al 112, 112. Y finalmente, socorrer. Tenemos que socorrer a las víctimas. Si no sabemos socorrer a las víctimas porque nunca hemos recibido un curso de primeros auxilios, no nos atrevemos, estamos nerviosos o lo que sea, pues lo que hay que hacer es no mover al paciente, no mover a la víctima. ¿Por qué? Porque en un accidente de tráfico puede haber un riesgo muy alto de que la columna vertebral esté rota y la médula espinal se rompa, sobre todo la parte cervical, la del cuello. ¿Qué pasa si movemos a una persona y tiene la médula espinal rota? Que lo dejamos tetrapléjico para toda su vida. Por tanto, una persona que se puede salvar, puede ir al hospital y puede salir bien todo, pues la fastidiamos para toda su vida y se han visto casos. Yo tengo de hecho un amigo que intentó hacerlo lo mejor que pudo, pero le movió el cuello a una persona que tuvo un accidente en una moto y se quedó parapléjico, ya en una silla de ruedas para toda su vida. El casco en los motoristas no hay que quitarlo, ni en los ciclistas tampoco, no empeñarnos, solamente mover a una persona en caso muy necesario. Una persona que está inconsciente, que está en un peligro inminente de que va a explotar el coche, algo así, pues bueno, tendríamos que intentar moverlo, colocándole muy bien la columna, no moverle el cuello, sujetarle muy bien el cuello, pero en principio no mover a la víctima. Resumiendo, pues nada, paz, siempre que nunca se nos olvide, paz, proteger la zona, alertar llamando al 112 y socorrer, no mover a la víctima. Pues nada, esto podríamos estar mucho rato más hablando de muchos más detalles que ahora mismo no es el lugar. En el curso de primer auxilio que Canal Sierra de Cádiz y el Observatorio y Escuela de Salud, especialistas ya, tienen en marcha, y que, en fin, yo creo que va a ser del agrado de todos. Se verán vídeos, se verán artículos de prensa y el texto sobre cómo actuar en un accidente de tráfico con todos los detalles, pero con no esa información tan gráfica, escueta por el tiempo, pero tan necesaria. Pues damos por terminada la sesión de hoy, agradeciendo al doctor Antonio Rodríguez Trujillo. Nos vamos a quitar otra vez estos segundos para saludarlos nada más, agradecerle esta deferencia que ha tenido con toda la Sierra de Cádiz e invitarle para que en otra ocasión pues, pueda estar con nosotros. Estupendo, pues muchas gracias por todo, un saludo y nos veremos en la siguiente.
Bueno, pues hemos terminado con una parte clínica, como es los accidentes de tráfico, y en esta segunda parte vamos a tratar una parte quizá un poquito más técnica, y es, por curiosidad, saber de qué medios, en general, un centro de salud en el servicio de urgencias, qué tipo de material dispone, para que los ciudadanos, cuando acuden a él, puedan ser atendidos correctamente. Igualmente también hablaremos con el doctor Antonio Rodríguez Trujillo de las ambulancias. Muchas veces vemos que nos meten familia en la ambulancia, pero en un recinto tan pequeñito, ¿qué material hay para ese soporte vital o atención a esas personas que son atendidas de forma urgente, Antonio? Sí, es muy curioso el ámbito de la ambulancia. Yo llevo ya 12 años trabajando en una ambulancia y la primera vez que me metí en recién terminada la carrera, yo me perdía, porque claro, es en un espacio tan reducido, tantísimas cosas, que como no lo tengas controlado, te pierdes y te asustas. Por eso las personas, cuando se montan en una ambulancia, alguien está malo y se lleva al hospital en una ambulancia, se queda como descolocado viendo tantas cosas. Son pequeñas UBI, son como una UBI en miniatura, donde lo tienes todo. La ambulancia no deja de ser una furgoneta. Hay diferentes marcas y modelos, pero no deja de ser una furgoneta. Y en ese pequeño espacio tenemos que meterlo todo lo que hay prácticamente, ya digo, como una UBI en miniatura. Hay diferentes tipos de ambulancias, no todas las ambulancias que vemos no son iguales. Hay algunas ambulancias que son nada más que para trasladar a una persona, a un paciente, desde el centro de salud o su casa hasta el hospital. Esas son unas ambulancias más básicas, pero las de soporte vital avanzado, que son las nuestras, iguales que las del 061, pues tienen todas estas características que he descrito. ¿Qué tienen? Bueno, pues tienen monitores para tomar todas las constantes del paciente, es decir, para tomar la tensión arterial, el azúcar, hacer electros, muchísimas constantes. Tienes bombas de infusiones, es decir, unas bombas que hay, unos aparatitos para meter la medicación a las personas, igual que la UBI. Tenemos muchísimo material para la vía aérea, de mascarillas, tubos intratraqueales, tenemos todo tipo de medicación, tenemos materiales de inmovilización, por ejemplo, cuando hay accidentes de tráfico, pues para inmovilizar una pierna, inmovilizar el cuello, inmovilizar incluso todo el cuerpo, con un colchón de vacío. Y tenemos aparatos incluso, ya digo, como para intubar, para meter un tubo en la tráquea y un respirador mecánico para mantener a esa persona en todo momento con la aeración suficiente. Las ambulancias es muy importante conocerlas. Lo ideal sería que todas las ambulancias, al menos en Andalucía, tuvieran la misma distribución. Es decir, que cuando un médico o un enfermero, de aquí por ejemplo de la Sierra de Cádiz, se vaya a trabajar a Málaga, la ambulancia por dentro fuese igual. De forma que no tenga que estar familiarizándose con toda la localización de lo que pasa es que eso es complicado. Es complicado, se está intentando hacer y en algún momento se conseguirá, pero sería lo ideal, tener la misma estructura y trabajes donde trabajes, pues sepas echar mano, casi a ciegas, de dónde está cualquier cosa que necesites. Después también las ambulancias ya se están también modernizando y hay ya algunas ambulancias que incluso tienen analíticas. Están sacando unas maquinitas que son para tomar una muestra de sangre de la persona mientras va al hospital y se hace una pequeña analítica para ya tener más información sobre el diagnóstico, sobre lo que le pasa. Se hace una bioquímica en seco que se llama, un hemograma y ciertos parámetros que nos dan muchísima más información. Hay una cosa, bueno, estas cosas, yo he estado en una ambulancia de ese tipo, cuando estaba haciendo guardia en Grazalema, guardia aquí en Ubrique, en Prado no teníamos, en Prado de Rey no teníamos cuando yo estaba ese tema, ya por lo visto sí lo hay, pero claro, aquí lo aprendíamos a dolor entre comillas, es de que un enfermero o un médico te iba enseñando a ti, al que llegaba, más o menos cómo estaba dispuesto. La distribución, tengo entendido de que tú estuviste en Granada, en la Escuela de Salud Pública, donde has hecho varios cursos y demás. ¿Estas cosas se aprenden allí o allí en Granada, en la Escuela de Salud Pública, enseñan otras cosas? Sí, bueno, no existe una especialidad reglada que sea la especialidad de urgencias y emergencias. Generalmente los médicos que atienden las urgencias son médicos de familia que después, haciendo una serie de máster, de cursos de expertos y cursos, pues se dedican a las urgencias, como es mi caso. Yo soy médico de familia y ya después me subespecialicé, pero por mi cuenta, en urgencias.
Sí que es lo que tú dices, se quiere crear la especialidad de urgencia, pero todavía no está. Nosotros tenemos muchísimos cursos y además los repetimos a diario. De hecho, yo soy formador y me dedico también a ir por centros de salud y hospitales a formar a médicos y enfermeros en urgencia con un equipo que tenemos en el área sanitaria de Osuna. También tengo una herramienta muy potente actualmente que es YouTube. Yo tengo un canal en YouTube de urgencias y emergencias sanitarias para profesionales. En este canal tenemos muchísimos vídeos colgados, ya tenemos más de 5.000 suscriptores y en este canal lo que hacemos es explicar pues todo lo relativo a las urgencias fuera del hospital. Explicamos en un vídeo que además tiene muchísimas visitas cómo están estructuradas las ambulancias o un consejo de cómo estructurar nuestras ambulancias, dónde poner cada cosa para que esté más a la mano, más práctico. Tenemos vídeos de todo, de cómo atender todos los diferentes tipos de patologías, infartos, ictus, accidentes en carretera, todo ya digo dedicado a profesionales. No serviría un poco para la población general porque son términos muy específicos, pero cada vez hay más médicos y más enfermeros que se están suscribiendo a nuestro canal porque pues ven una herramienta muy buena para actualizarse en todo lo que es las urgencias, además de, como he dicho antes, cursos y expertos y demás. Bueno, nos dice que está en el área sanitaria de Osuna y allí se imparten cursos, tú mismo impartes cursos. ¿Qué aceptación tiene, es decir, tu experiencia personal, los enfermeros, los médicos que tienen que atender a urgencias, ya sea médicos de familia o que están de guardia? ¿Qué aceptación tienen estos cursos? ¿Realmente les interesa? ¿Los médicos están formados? Sí, Antonio. Bueno, yo llevo 8 años ya como formador de médicos y enfermeros en urgencias y la aceptación cada vez es mayor. De hecho, me sorprende cómo los cursos por agenda tienen que celebrarse por la tarde, en el tiempo libre de estos profesionales sanitarios. Y ellos van por las tardes, en su tiempo libre, quitándoselo a su familia, a su ocio y demás, van a los cursos, que ellos ni cobran ni nada, evidentemente, y van a formarse, a actualizarse, porque ven muy necesario, a la hora de hacer guardias, que casi todos los médicos y enfermeros hacen guardias, tienen que estar formados. Y entonces, pues bueno, es una oportunidad muy buena que se les da. Son cursos, hombre, que están avalados por la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza y son cursos que además nos lo pasamos muy bien porque hacemos allí muchas prácticas, lo hacemos todo muy didáctico, muy práctico. La teoría la dejamos un poco para una plataforma online para estudiar en casa, pero allí hacemos muchas prácticas y es muy reconfortante como cuando veo a algunos compañeros me comentan que, bueno, pues a lo mejor han visto un accidente de tráfico y han aplicado todo lo que se les ha dicho en el curso. Y bueno, y la verdad es que la atención mejora muchísimo la calidad. Entonces los ciudadanos andaluces pueden estar tranquilos de que cuando su médico de familia o otro médico, un pediatra, le toca guardia, le toca un centro solo de guardia, está perfectamente formado, no solamente en la medicina normal del médico de familia por la mañana, sino también en atención a urgencias y emergencias. En general sí, es decir, los médicos sí que intentan siempre, ya digo, estar actualizados en urgencia, porque este es un tema que la urgencia es algo tan rápido. Urgencias no es decir, tengo a lo mejor 1 hora para pensar qué voy a hacer, o mañana venga usted que ya veré yo un poco cómo encauzamos esto, sino que la urgencia es rápido, en cuestión de minutos incluso. Entonces hay que tener las ideas muy claras. Y hay que practicar, y en estos cursos lo que conseguimos eso es que las personas, los personal sanitario esté actualizado y practique todas las técnicas que después van a poder ver con pacientes reales. ¿Y el material que hay en el centro de salud, en el área de urgencia del centro de salud, es igual que el que hay en la ambulancia o es diferente? Sí, es muy similar. Lo que pasa es que, claro, como dijimos antes, el ámbito, el espacio de la ambulancia es pequeño. Entonces tenemos que tenerlo todo un poco más concentrado, más estructurado, todo más junto y demás, pero en general es un poco igual. A ver, en el centro de salud en urgencias también tenemos que tener en cuenta que allí hay una pequeña área de observación donde se puede dejar a una persona, a un paciente, en una camilla durante varias horas. La ambulancia no, la ambulancia es para atender una urgencia, ya sea en la calle o en un domicilio, y llevar al hospital. Ese tiempo de traslado puede ser 15 minutos, 20 minutos, 25 como mucho, y entonces, ya digo, aunque el material es muy parecido, pero siempre la estructura y todo va en consonancia a ese tiempo de llevar al hospital al paciente. Muy bien.
Pues nada, yo creo que ha sido una explicación bastante didáctica, la que nos ha dado el doctor Antonio Rodríguez Trujillo, y que, en fin... Yo quería añadir, Antonio, un aspecto que comentamos mucho los sanitarios, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes de la educación, ¿no?, a la ciudadanía, que forma parte, es una responsabilidad de todos, ¿no? Como he dicho, este tipo de ambulancias son muy caras. Mover una ambulancia de este tipo es muy caro, sale muy caro a la administración. Primero porque ya he dicho que es como una UCI pequeñita, el montaje de una ambulancia de este tipo es caro, y después también porque dentro de esa ambulancia van mínimo un técnico o conductor de emergencia, un enfermero y un médico. Es un equipo sanitario que cuesta muchísimo dinero. Para que podamos hacernos una idea, en Estados Unidos es casi inviable. En Estados Unidos ya las ambulancias no van con médicos, casi ninguna, van con paramédicos, que es una figura que aquí no conocemos, pero son sanitarios, un poco a caballo entre enfermero y médico, y el médico está en el hospital en una sala, a distancia, en contacto con ellos. Pero aquí tenemos un lujo de sanidad en ese sentido, porque en muchísimos países, yo estuve en Noruega y vimos una ambulancia y estaba ahí el conductor, y entonces le dijimos que en España el médico se monta en la ambulancia y se echaba las manos a la cabeza, no se lo creía. Dice, pero bueno, ¿cómo? Eso es un lujo, que un médico se monte en una ambulancia. Pues aquí lo tenemos. ¿Qué significa eso? Que cada vez que llamemos a una ambulancia, eso cuesta mucho dinero. Y entonces, igual que antes apelábamos a la lógica para ir a urgencias, pues aquí hacemos lo mismo. Una ambulancia no se puede llamar porque me duele un poquito el tobillo, porque va un equipo muy caro. Entonces, una ambulancia de ese tipo hay que llamarla cuando nos encontramos realmente mal y cuando es necesaria. Muy bien, pues nada, Antonio, lo dicho, nos vamos a quitar brevemente la mascarilla para saludar a todos los espectadores de Canal Sierra de Cádiz, agradecerte tu aportación y nada, te emplazamos para que en otra ocasión pues estés con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias igualmente y un saludo a todos. Hasta el próximo día.